la fotografía y luego realismo en el paisaje. Entonces, bueno, ahora haremos un pequeño resumen para recordar un poco las conclusiones o las ideas a las que llegamos, y dijimos que sería interesante hacer análisis de imagen. Entonces empezar, por ejemplo, pues con el paisaje. Luego ya pues si abordamos el retrato o abordamos la arquitectura, pues haremos lo mismo, ¿no? Entonces, hoy, ahora ya os digo que haremos un resumen un poco de todo lo que se habló ahí, y si queréis empezamos porque es interesante que hagamos ya pues unos primeros cómo abordar, ¿no? Una serie de imágenes, cómo analizarlas. Entonces, para eso sí sería necesario tener o un ordenador que conecte a internet o sacar el proyector y la pantalla, una pantalla de las que tenemos aquí. Incluido también el ordenador. Claro, sí, claro. ¿Puedo? Sí, puedes hablar. No, para permiso. Nada, permiso. Hombre, ella es la que tiene que ver. Yo a nuestra ponente tengo que decirle una cosa. Desde aquí me sale un plano de la botella. Ay, espera, que se vea la marca. Aquí se ve la marca. Vale, no te preocupes, ahora va. Estoy intentando decir que en lugar de que salga la botella, que salga María Teresa. No queda feo. O María Teresa con la botella. Que vaya tertulia. No, por favor. Puedes hacer un desenfoque. Sí. Mientras vamos hablando nosotros, que lo vaya montando ahí abajo. No, yo os comento, porque, a ver, yo no considero que sea improvisado para nada, porque en realidad lo que vamos a hacer es retomar el punto en el que lo dejamos en junio, en tanto en cuanto vamos a cerrar lo del realismo, si os parece bien, y si recordáis, yo dije, sería bueno que analizáramos imágenes fotográficas ligadas al realismo, sobre todo al realismo en el paisaje, que fue lo último que vimos. Como claro, el verano nos desconecta totalmente a todos, yo preveía que a lo mejor nos ibais a acordar del tema de traer fotografías para poderlas ver. Hombre, siempre existe la posibilidad de hasta con un libro pues coger desde Ansel Adams a cualquiera y hacerlo. Pero quizá lo más interesante es que nosotros mismos podamos ver si hemos sido o no capaces de transmitir esas emociones o esos conceptos, puesto que parece que la dificultad está siempre en decir, sí, todo esto lo tengo muy claro, a mí un paisaje o una realidad me emociona, pero ¿cómo se lo tengo que contar a los demás? ¿Qué tengo que hacer para conectar con la gente? Por eso, de alguna forma, era más interesante hacerlo sobre nuestras propias fotografías. Previendo que no os ibais a acordar, como es natural, después de estos meses, pues de cualquier forma, yo creo que una vez que finalicemos esa revisión o esa puesta a punto ya como broche de lo que es el realismo, sí que podemos hacer otra cosa, porque el inicio de las tertulias fue hablar de la situación actual de la fotografía. Lo único que ocurre es que una cosa nos ha ido llevando a otra, pues porque la verdad es que aquí en La Real hay mucho nivel y todo va empalmando, ¿no? O sea, hay mucho interés y mucho nivel. Pero sí que podríamos hacer una pequeña síntesis de la situación actual de la fotografía, que yo creo que es muy fácil hacerla y que la hagamos entre todos, ¿eh? Yo sí he traído también los hilos para ello. Podemos hablar de ello y luego ya a partir de la siguiente, pues la fotografía luego tirando hacia atrás da para tanto que podemos estar años haciendo tertulias. Pero años. Qué bien, ¿no? Pues, O sea, un regreso al futuro haremos. Más o menos. Quiero decir que si os apetece lo de las imágenes, pues se lo comentamos a Gabriela y hacéis todo el montaje. Que no, pues porque bueno, parece que hoy la verdad, yo veo más un guateque de los 60 casi que una tertulia pensada para ver fotografías proyectadas, pero vamos, lo hacemos como queráis, ¿no? Voy a apagar esta luz. Porque están bueno, no, perdona, Ponlo para arriba. No, para arriba, ponedla para arriba. Es que a mí para arriba, para que dé la luz. Redondel ese para arriba. Para la pantalla para la pantalla. Es una especie de... Eso, la pantalla es para la A ver, además lo hacen a propósito. Es que está como el que coordina se pone aquí para ver. Es para que luego ninguno quiera coordinar la gente. Con respecto a mi te someten ya al está tercer grado todo. Ponerle más fuerte en la... Claro, y eso no cuenta.
Vale, Luis. Claro. Sigue dándole a la cámara, a ver si se cae ya de una vez. La tertulia, uy, Que soy muy roñón, ya lo sé. Es verdad, claro, no me he dado cuenta de esto. Tienes razón, Pepe. Mientras vamos hablando le voy diciendo. O sea, ya lo decidimos entre todos. Quiero decir que es de fiesta. Esto llevamos Hay fin de semana o puente o no sé una qué. hora. A ver, Vamos a ver si lo en el correo electrónico venía. Ponerlo ahora, Sí, sí. yo lo dije anoche en el Facebook. Sí. Que Sí, pero yo lo he visto esta mañana. Ay, no me da tiempo. Y el correo electrónico del este ponía, venía a decir, traeros fotos de paisajes, pero ahora yo pues yo la he traído, como vamos. queráis. Yo, por mí, ¿queréis el abundo, plan B o el plan A? abundo en lo que decía María Teresa al principio, hacer una síntesis en principio. Sí, porque sí, A ¿no? lo si la mejor es una síntesis la vamos a cuestión de hacer. mi memoria, pero yo manera. recuerdo pocas Pero cosas. sería Es hacer decir, síntesis que estaría bien. con luego El otro es ejemplos. como más didáctico. Sí, a mí lo de ver imágenes. A mí me parece que más didáctico, porque... ¿Te gusta el análisis de imagen? Claro, sí. Pero se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer el próximo día. Lo primero que hacemos es, lo digo para que, El próximo día es dentro de un mes. bueno, eso, No es pasado mañana, claro, dentro de un mes, fíjate. Bueno, como queráis. Y empezar haciendo un análisis y luego, Claro, si un nos queda resumen, tiempo, ¿no? ver algo de imágenes. Pero entonces hay que decirle Claro, a lo Gabriela que vaya pueden- lo poniendo el pueden Pues que se lo vaya poniendo Claro, por eso si acaso. Tales que ha habido en la fotografía desde su nacimiento hasta la actualidad. Porque lo que observo es que aquellas personas que no llevan tantos años como podemos llevar nosotros, por ejemplo, tú y yo, Pepe, buceando en los libros, pues a veces están un poco perdidos, ¿no? Y sobre todo cuando utilizas demasiados conceptos que pueden ser pedagógicos, pero que responden a un esquema que podríamos hacer. Entonces, no sé si estáis o no de acuerdo, igual todos lo tenéis clarísimo, pero si todos no lo tenéis clarísimo, sería bueno que en una de las tertulias hiciéramos un breve esquema, una síntesis de lo que es la historia de la fotografía, desde que nace hasta el momento actual, y el por qué es así. Bien, entonces dentro, digamos que de esas corrientes hemos estado tratando el realismo, quizá porque es lo que más cuadra con lo que es la fotografía. De hecho, ya lo comentamos creo en otra tertulia, el analista John Berger, que ya desgraciadamente falleció hace 2 años, y yo digo desgraciadamente porque considero que ha sido uno de los mejores en el tema fotográfico, decía que lo único que en el futuro será el arte, será la fotografía. Pero la fotografía sin perder el norte de para qué sirve la fotografía. Es decir, lo que venía a decir, y esto lo dijo ya en uno de sus últimos artículos, es cuidado con continuar con esta especie de servidumbre permanente hacia la pintura, porque nos estamos apartando de lo que es la fotografía. Si habéis ido a ver la exposición de Ontañón al canal de Isabel II, habréis visto que hay un pequeño texto suyo donde dice, donde parecía que todo había cambiado, resulta que de nuevo la fotografía, porque claro, está hablando de los años 70, cuando aparecen los fotomontajes que estaban destinados a hacer creaciones que en vez de hacerlas con un pincel y con unas pinturas, pues se hacían con recortes, etcétera, etcétera, porque de alguna forma lo que se perseguía era lo mismo, ¿no? Y entonces Ontañón se queja de eso. Decía algo así como, yo ya creí que la fotografía tenía claro para lo que servía y resulta que volvemos de nuevo a esas aptitudes y a ese estar siempre pendientes de querer ser pintores. No son las palabras textuales, obviamente, pero este sí es el espíritu de lo que él decía. Entonces, por eso nos centramos más en el realismo, porque de alguna forma es lo que está más cercano a lo que pensamos que es la fotografía, ¿no? Entonces, del realismo, las conclusiones que se dicen muy rápidamente es que la realidad no existe a pesar de lo que creamos. Es decir, la idea siempre... El realismo es lo más fácil de hacer. Cree la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo está ahí. Está al alcance de todos. Da lo mismo si haces un bodegón, si sales a la calle a hacer lo que ahora llaman fotografía de calle, a mí me gusta más llamarlo fotografía urbana. Creo que es un concepto que responde más a lo que puede ser, lo que puedes encontrar en las calles. O sea, incluso los retratos, es decir, la realidad la tenemos ahí. Cogemos nuestra cámara y la abordamos. Parece que lo otro, es decir, lo que no es realidad,
tiene que ser consecuencia de mentes con una imaginación tremenda, con un conocimiento enorme de las herramientas para crear lo que no existe, etcétera, etcétera. Entonces, da la impresión de que el realismo es fácil. A mí, sin embargo, me parece que es lo más difícil de todo, por una razón. Porque al tener el referente de la realidad, cualquier espectador va a comparar aquello que tú haces con su propia visión de la realidad. En el fondo, creo, y esto sí que es una opinión completamente personal, no está concluida de otras lecturas, es totalmente personal. Cuando vamos a hacer visitas a fotógrafos que son más conceptuales en el sentido de jugar con sus propias fantasías, bueno, es algo que no podemos juzgar, no sabemos si realmente ha interpretado algo bien o lo ha interpretado mal, si lo que nos quiere decir está bien utilizado el lenguaje o no, porque al fin y al cabo nos está hablando de sus fantasías personales, con la realidad no. Los que somos realistas siempre nos enfrentamos a un juicio más certero, porque el espectador tiene la misma visión de la realidad que podamos tener los demás. Quiero decir que la tiene a su alcance, no que vaya a tener la misma visión. Entonces, si os acordáis, y lo cuento sobre todo para las personas que os habéis unido ahora, a la conclusión que se llega es que la realidad objetiva no existe, para nada, porque la realidad va a depender de los ojos y de la persona que mire tal realidad. Y después, si fotografiamos, va a depender de nuestra manera de contarlo. Con lo cual ya, cuando llega al espectador, sería algo así como el cuarto paso. La realidad está ahí, la física, ya la vamos a llamar la objetiva, la física está ahí. Un rostro que voy a retratar, un paisaje que me ha llamado la atención, o un edificio que me invita a hacer una buena fotografía de arquitectura. Ahí está. Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo cojo mi cámara, ya estoy empleando una óptica determinada y no otra. Me estoy situando en un lugar, en un ángulo y no en otro. Estoy haciendo un contrapicado o lo estoy haciendo al ras de la vista del ser humano. Todo eso está influyendo ya en que yo esté haciendo una interpretación de esa toma. Cuando termino de procesar esa fotografía y se la muestro a los demás, lo que yo ya le he mostrado ha tenido dos pasos distintos. La realidad, mi manera de abordarla, mi manera de procesarla. Y ahora está el espectador, que cada uno va a tener su propia visión de esa fotografía, con lo cual al final nos encontramos con una realidad donde hay 4 factores que han intervenido y que nos han alejado de la realidad física. Ese alejamiento puede ser desde, si lo midiéramos en términos de sistema métrico decimal, desde 1 centímetro hasta un abismo, porque va a depender de la distancia emocional y cultural que hay entre el autor y el espectador. Claro que no hay tantas visiones como humanos somos en el mundo, nos movemos por grupos emocionales y culturales. Yo puedo tener un montón de denominadores comunes contigo, ¿cómo te llamas? Pepe. Vale. Yo puedo tener un montón de denominadores comunes con Pepe, porque a lo mejor tenemos una edad parecida, porque hemos sido urbanos los dos, no nos hemos criado en el medio rural, etcétera, etcétera. Y probablemente nuestras emociones se han nutrido de cosas parecidas. Y fíjate si encima nos ha gustado estudiar lo mismo, o hemos viajado a los mismos sitios, etcétera, etcétera. Obviamente estamos en lo que ahora llaman el mapa emocional, que es común a los dos. Y lo mismo puede ser si añadimos a Maribel, con lo cual, a lo mejor, de la gente que hay aquí, podríamos sacar 4 grupos de espectadores diferentes. Y cuando vayamos a ver una exposición, tendremos como mínimo 4 opiniones, la de los 4 grupos emocionales y culturales diferentes. Por tanto, la realidad no existe. Existe algo físico que nos da pie a los demás a sentir o a pensar de una determinada manera y por tanto a juzgar, a sentirnos atraídos o no, seducidos o no, por eso que nos presentan. Pero fijaros, y esto ya incluso sería llevado a los términos del arte, que además cuando en un momento dado tenemos unos gustos y unas tendencias determinadas, no nos estamos moviendo con libertad aunque creamos lo contrario. O sea, yo cuando voy y digo, no, es que a mí lo que me atrae es el paisaje y además el paisaje de este tipo. Me quedo diciendo, es que eso es una opción personal mía. Bueno,
Vamos a ver, la belleza, sea en el paisaje, sea en el retrato, sea en lo que sea, está formada por arquetipos. Lo vamos a entender perfectamente. Si lo lleváramos a la moda lo entenderíamos, pero yo no quiero hacer eso, me parece un recurso muy fácil. Vamos a llevarlo, por ejemplo, al paisaje, ya que después vamos a sintetizarlo. Para que a mí un paisaje me parezca bello, no se trata de lo que yo tengo delante. Es que yo tengo ya en mi mente lo que es la belleza en el paisaje. Y este arquetipo de la belleza en el paisaje, lo mismo que en los rostros humanos, se creó sobre todo en los siglos XVII y XVIII por la burguesía ilustrada. Y ellos, que como pasa siempre con cualquier grupo dominante en cualquier sociedad y en cualquier época, son los que trasladan a esos arquetipos al resto de la sociedad. Y ese arquetipo de belleza ha ido pasando de generación en generación a través de los siglos. De tal manera que ahora mismo, por ejemplo, no podemos evitar, cuando vemos un paisaje con una puesta de sol espectacular en el mar, pues nuestra memoria se nos va a Turner, por ejemplo. Es inevitable, si conocemos a Turner. Y si no conocemos a Turner, sí sabemos que las puestas de sol pues tienen un atractivo especial, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en muchos más cuadros de los que nos creemos. Si no como protagonistas, como fondo. Quiero decir con esto que nuestro margen de libertad se reduce mucho más de lo que creemos. A veces cuando decimos, eso es una postal, y lo decimos además peyorativamente, es porque también hay un arquetipo de postales. Porque cuando se empiezan a hacer postales para que los primeros viajeros puedan enviar a sus familiares un trocito de la visión de lo que ellos estaban teniendo en la realidad, ya se hacen de una manera determinada. Y hay un arquetipo de postal, como hay un arquetipo del paisaje bien hecho. Es inevitable que sea así. Como en las modas, exactamente igual, insisto, y no quiero recurrir a ello porque es lo más facilón, pero creo, recurrir vosotros mentalmente y os daréis cuenta cómo efectivamente nos movemos según la época y el país en el que estemos con unos arquetipos. Quiero decir con esto que todavía somos menos libres de lo que nos creemos cuando pensamos, es que a mí lo que me gusta es la realidad y por eso me dedico a fotografiarla. ¿De qué realidad estamos hablando y con qué planteamientos personales lo estás haciendo? De hecho, cuando en un momento dado alguien cambia en fotografía la manera de abordar el paisaje, que fue con ese grupo de la nueva objetividad, que aquí estuvimos hablando de ellos, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? O sea, chirría, ¿no? ¿Qué es esto de la topografía? ¿Por qué en fotografía me ponen ahí unos barrios de las periferias, ramplones con unos escombros en el suelo? Pero ¿esto de qué va, no? ¿Esto de qué va? Porque el ojo no está educado. Ahora mismo casi diría que es moda. Y que hay inflación, vamos. Es que hay inflación de ello. ¿Por qué? Porque socialmente, en fotografía, es algo que se ha impuesto. Porque sí, porque en la segunda mitad del siglo XX, o más que nada, desde cuando surge este grupo, pues esto poco a poco va calando, va calando. Y entonces ocurre, vamos, yo recuerdo a un compañero nuestro que hoy no está aquí, si no diría el nombre, de esto de decir, oh María Teresa, pero ¿por qué has dejado el poste? ¡Qué pena con el poste! Y ahora dice, ¿sabes que me encantan los postes? Y tengo un amigo que a veces me ayuda con la impresión y tal, me dice, aquí te he quitado el cable y el poste. Y le dije, pues hazme otra copia. Porque yo quiero que esté el cable y el poste. ¿Qué está ocurriendo? Pues que él, que es un tío que además sabe muchísimo, no ha visto demasiadas fotografías, se conoce de cable con poste. Y no lo tiene interiorizado dentro del arquetipo de belleza. Y otros sí lo tenemos interiorizado. Bueno,
mostrad desacuerdos, decid algo, estáis ahí todos callados. Claro, si queréis Ahora ya- postes, si queréis cables y postes, en Cuba tenéis muchísimos muy bellos. ¿A que sí? O sea, que Claro, podéis y- ir perfectamente a disfrutar del paisaje cubano con sus colores caribeños y todo eso, con miles y miles de cables y de postes que además quedan realmente estéticamente bellos, ¿no? Porque son muy salvajemente antiguos, ¿no? Entonces, pues, ahí tenéis todos los que queráis. Sí, pero ahí tienes razón, porque, por ejemplo, en mi caso... Que Solo yo- os voy a pedir un favor, hablar un poquito alto, porque Vale. yo tengo problemas de No te oído. preocupes, yo hablo muy alto. Que también esto se basa en donde has, por ejemplo, estudiado o exposiciones que hayas ido, las personas que te lo han interpretado y te han dicho los cables hay que borrarlos o los postes hay que borrarlos. La porque papelera, así la se papelera. queda el paisaje más limpio. Entonces, es lo que tú decías antes, Claro. depende de nuestros conocimientos, de lo que hayamos vivido, las experiencias, vas formándote de una manera o de otra. Y después el espectador lo verá con poste o con cable y le gustará o no. Y uno dirá, pues yo quitaría el cable o yo dejaría el cable. Es que es así. Totalmente de acuerdo con lo que Quitar el cable o poner dices. el cable, eso es actual, porque antes No, no antes había como no forma se de podía, quitar el cable. O sea, No se podía si quitar. lo No te quedaba metías más el remedio. cable, tenía que ser porque tú No, quisieras quitabas el aprovechar cable el antes y luego hacías la foto. o te llevabas unas Tenías escaleras unos y quitabas operarios el allí que te cable. ayudaban a Eso quitar el es cable. una cosa de ahora. O sea, Una cosa que los sí cables, quiero- quitar Sí, sí. postes por los postes y tal es ahora. Antes no, tú no podías, con un negativo de aquellos de fotografía, no podías quitar nada. Y No, es lo que lo que pasa es tú que has dicho. buscabas el encuadre. Claro, o sea, Claro, trabajabas al más, final, porque ahora lo ves. antes decía, voy a buscar el encuadre Claro. para evitar el Claro, cable. claro. Y ahora dices, no me importa meterle, es Porque más, lo puedo quiero quitar. meterlo, Claro, ¿no? porque Me lo aporta, puedo ¿no? quitar. A lo que quiero Bueno, contar. O porque en el la caso de realidad, que te la aporte, realidad bien. Pero no es siempre, claro. ¿no? Hay ocasiones en las que sí está bien quitar el No, no, cable. sí, por eso te digo. Hombre, claro, eso me faltaba. Una decisión. Que estorba. Pones Pero una bueno, bella que sirena. antes, quiero decir que hace 15, 20 años el meter un cable en una foto se consideraba un fallo tremendo. O sea, quiero decir, Sí. Un fallo joder, estético, eso. un fallo estético tremendo. Es decir, tú enseñabas una foto con un cable, pero tú estás tonto, pero no has visto el cable, muévete un poco a la derecha o a la izquierda para quitarlo. Claro, no le podías explicar a nadie que tú habías querido meter el cable, porque nadie te entendía, claro. Decía, ¿tú qué me estás contando? Ahora, sin embargo, lo que ha dicho Teresa, es tendencia, ¿no? Sí, es que Incluso- lo que dice incluso los ya es artistas- tendencia. La papelera Y ahora no, ya ¿eh? todo el mundo ha visto las fotografías de Robert Adams, Exacto. del oeste, con, Claro. con los postes y los cables, y hasta dice, me gusta, tienes Y tiene un toque de... Claro. Y yo soy el primero que está de acuerdo, es decir, tiene un toque de belleza y de autenticidad que a mí, por ejemplo, a mí me ha cautivado, ¿no? Soy uno de los rendidos a la nueva Pero el topografía, tuyo ¿no? es el polígono Uno Martón. de ellos. Pero bueno, con el polígono Martón. No sé cómo te... María Rosa. Eso, María Rosa, ¿no? Sí, 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 no, lo se me ha olvidado, discúlpame. No te preocupes. Pero la clave está en lo que ella ha dicho, es que al fin y al cabo tu desarrollo cultural, lo que te han ido diciendo, cómo te han orientado en los libros de fotografía que has visto, las imágenes, porque es así. Porque ya que he citado yo a Robert Adams, yo recuerdo cuando el Reina Sofía le hizo una exposición que la gente decía, pero esto, o sea, la mayor parte de las personas estaban extrañadas de que eso pudiera estar en el Reina Sofía. Y además nadie lo asociaba con Ansel Adams, claro. Decían, ¿y este quién será este? Ahora, sin embargo, es el hijo pequeño de Ansel Adams. Sí, sí, Robert. El hijo pequeño, de los dos que tiene, de los dos que dejó. Pero es curioso, ¿no? Porque el rechazo fue total. Y de hecho, yo recuerdo que los catálogos no los vendieron ni acabaron en un saldo. Fijaros bien lo que estoy diciendo. Cuando ahora mismo, pues claro, está como uno de los grandes dentro del nuevo paisajismo. ¿Por qué? Porque en esos momentos en España, tal y como ha dicho el compañero, hace 20 años, eso no era paisaje para nosotros, eso era algo errático, no totalmente errático. Si hemos vivido influidos por arte fotográfico y toda aquella fotografía de concurso, donde eso, o sea, bueno, si os enseño una revista de unas fotos mías que me las pidió un crítico de la época y bueno, ¿para qué quiero más? Porque hice cosas que no eran usuales. No era el tiempo. Usuales, no era el tiempo. Y ese tipo de paisaje de Robert Adams es verdad que es feo, pero es feo.
porque él quiere que sea real, o sea, yo por eso, en cuanto a lo de la objetividad o subjetividad, yo creo que estos autores quieren ser objetivos, entonces la intención del autor para mí es primordial. Sí, eso quería yo mencionarlo. Cuando has hablado de la mentira, ¿no?, de la fotografía, la famosa mentira esta que decía Antañón y tal, que por fin ya, y de pronto empieza todo el mundo a hablar de la posfotografía, ¿no?, y tal, Focuerta y todas estas cosas. Yo creo que cualquier actividad humana, de entrada ya, no cuenta nunca la realidad, cuenta tu realidad y tu subjetividad. O sea que yo, ningún periodista, creo que haga una crónica absolutamente objetiva, la cuenta desde como él lo ha visto. Igual que cualquier médico, cualquier chef de cocina, no cocina como nuestras abuelas, cocina con su sentimiento y su forma de entender la cocina. O sea que yo creo que es correcto que la fotografía nunca represente la realidad, o por lo menos la realidad, ¿cómo decirte?, cruda y dura, sino que siempre va a representar nuestra realidad o nuestra forma de entender. Pero es que estos autores quieren. Sí, estoy de acuerdo. O sea, pero eso es imposible. Todos los demás no, porque queremos expresar lo que nosotros sentimos, estos precisamente no. Pero lo consiguen. De la nueva topografía quiere ser absolutamente objetivo. Una cosa, Yo creo que eso para mí es básico, o sea, que la intención del autor. Pero de todas formas, aunque la intención... Perdonad, pero a lo mejor eso también es una forma de ilusión, ¿no? Es decir, es algo iluso, quiero decir. Tú te crees que estás siendo realista. Claro, es decir, una cosa es tu intención, que es muy loable y otra cosa es que puedas llegar a conseguir eso, porque parece ser que no se puede conseguir eso, porque la realidad existe, pero va a estar siempre tamizada por tu experiencia personal, o sea, eso es algo inevitable. Y no solo por eso, por los dictados, como decía María Teresa, de la moda. O sea, somos hijos de nuestro tiempo y de las modas. Y es muy difícil, a veces sí, los genios, las personas que las arrastran, se ponen por encima de ellas y crean ellos moda, tendencia y de todo, ¿no? Pero eso no es lo habitual, eso no es lo usual. Somos esclavos. Sí. A mí hay una cosa que has dicho, María Teresa, que me parece muy interesante y que me plantea serias dudas. Es decir, admito que todos tenemos un arquetipo de belleza en la moda, en el paisaje, en la música, en la forma de comer, lo que se lleva, lo que no se lleva. En fotografía también. Y pregunto, si alguien es capaz de romper esos arquetipos, ¿qué coño pasa? Es arte. Eso es lo que estábamos diciendo. Eso es ahora. arte. No, Es decir, si yo hago un día un paisaje, no solo desenfocado, sino mal encuadrado, mal entre comillas, porque nunca va a estar mal encuadrado, dado que lo que está fuera de un arquetipo no está mal hecho, simplemente está hecho de otra manera. La libertad que eso concede es inmensa. Estás defendiendo tu punto de vista. Pero ojo, es que falta un punto, que es el que ha dicho María Teresa, que es el espectador. Exacto. Ese último juez... Pero no solo eso, yo creo que lo que está diciendo Luis es correcto. obedece a lo que decía Ramón Siscar el otro día cuando presentó su libro, que su libro era de hace unos años. Él mismo empezó diciendo, mi manera de mirar ahora ha evolucionado y es diferente. Y no renegaba de aquel libro que él estaba presentando porque era la forma de mirar que tenía cuando lo hizo, pero también él se daba cuenta que ahora miraba de otra manera. Entonces no está mal el que tú, porque el arquetipo no es algo rígido, no es que digas como te salgas de aquí, no, tú tienes un arquetipo que va variando según, además lo que está diciendo María Teresa, según vas viendo otra gente, vas viendo cosas y luego también influye lo que decía ella, que yo estoy de acuerdo en que influye la personalidad de cada uno. O sea, se forma de lo que ves, pero también de lo que eres y de lo que has vivido. Y del día a día. De muchas cosas, en lo que ves sí, pero de lo que eres... Es el espectador el que acaba... definiendo. Que le pone el broche, vale, que le pone el broche a lo que tú haces, es el espectador. Y a todas las cosas, no a lo que yo hago. Pero cuidado que todo esto es peligroso. Y Sí, esto es lo que claro quizá que sí. sería bueno que habláramos un día con respecto a lo de la situación actual de la fotografía. Esto es peligroso. Yo leí hace poco a un fotógrafo mexicano, cuando estoy ahora con lo de las dos tendencias dentro de la fotografía de calle. Ellos que estuvieron en Guadalajara me lo han oído, Luis, me lo han oído ya, tú también estabas.
lo que se hace ahora en fotografía de calle, lo que se hace a partir de los 50, rompió totalmente con lo que había antes. Y a partir de entonces han convivido los maneras. Y traigo esto a vuestra memoria porque este fotógrafo mexicano dice, sí, pero hay algo que es importante. El código, el lenguaje del arte y el lenguaje fotográfico tiene que ser siempre el correcto. Otra cosa es que la corrección, lo que entendemos por correcto, lo vayamos enriqueciendo y actualizando. Pero lo que es evidente es que es lo mismo que decía Picasso, ¿no? Cuando decía, cuidado, que no se trata de saltarse las reglas, cuando a él le acusaban de ello, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, ¿qué estáis haciendo los cubistas? Tirar todas las reglas del dibujo a la basura. Y él contestó, no, cuidado, yo conozco las reglas del dibujo. Claro. Pero después he creado mis propias reglas, que no las creó él solo, ya lo sabemos. Y realmente ahí está la clave, que cuando algo se hace porque no se sabe hacer otra cosa, el espectador lo nota. El espectador que tiene una cultura, evidentemente, en el medio en el que está moviendo, pero lo nota. Y cuando se está haciendo algo que es muy distinto y nos puede chirriar, notamos perfectamente que esa persona lo está haciendo así por ti. Porque no sabe hacerlo de otra manera. Porque le gusta, porque no Porque no sabe hacerlo de otra manera. sí sabe, sí sabe. Hay casos en que lo ha aprendido las reglas no para olvidarlas, sino para reconvertirlas en sus propias reglas, que son dos cosas distintas. No me he expresado bien. No. Sí. Que Picasso sabía hacer la No, es que estos que dicen que rompen, que Hay gente que de verdad rompe, hay otra que no rompe nada. no rompen. Pues no rompe. A eso No saben ni lo que tienen en la mano. me estaba refiriendo. A Claro, eso. y estoy de acuerdo contigo, es que no saben ni lo que tienen en la mano. Es que eso pasó, por ejemplo, con... Y siguen tendencias, y ese es el problema. Claro. Y podríamos hablar de una que hay ahora, pero bueno, eso es lo malo. Eso pasó igual con los impresionistas. Cuando estaba el realismo total, de repente aparecieron los franceses, Renoir y mucha gente, y rompieron la manera de pintar. Y al principio creo que fue un horror, un escándalo, de todo. Y ahora es una maravilla, por lo menos para mi gusto. Hombre, acordaros que la persona más rica en el mundo del arte es el nieto del que les daba de cenar gratis a los impresionistas a cambio de cuadros. No tenía ni para comer. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora es el nieto de esa persona que tenía una tasca en Montmartre, y ahora resulta que es el mayor coleccionista de impresionismo, claro, y es archimillonario, claro. Pues eso pasa casi siempre con todo. Cuando rompes con algo, choca, y luego ya te acostumbras. Y hay un rechazo. Y luego ya hay un rechazo. Pero puede que sí o puede que no, que eso sea... Claro, depende. Yo creo que hay que tener una Puede que la base ruptura para romper, se hay que imponga. tener una base. Es que si no te puedes romper. Pero rompen, yo creo no, los impresionistas sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Claro. O sea, no fue algo casual. No sonó la flauta porque un día dijo, yo aquí abrochazo. Podían hacer cualquier cosa. Sabían lo que estaban haciendo. Y como sabían lo que estaban haciendo, al final nos convencen. Porque, a ver, los espectadores tontos no somos. Podremos tener menos cultura que otros, pero tontos no somos nadie. Entonces, al final, si algo es capaz de romper, o de crear algo nuevo, o de modificar, porque no tiene por qué ser rompedor, ni estrangulador del pasado, simplemente van añadiendo, van enriqueciendo, es porque realmente han enriquecido. Ahora, otra cosa es eso. Ahora, no es que yo esto lo hago porque es que a mí me parece que me expreso con más libertad, y aunque estés haciendo una majadería. Pues bueno. Es que tampoco vale todo, ¿no? Claro, Quiero decir que hay veces que hay todo, autores en fotografía o en lo que quieras que rompen y que incluso llegan a tener éxito, pero con perdón, a lo mejor no vale. Coyuntural. A lo mejor no vale porque a lo mejor se lo da, yo qué sé, las circunstancias que rodean a ese éxito, pero el espectador no, a lo mejor no lo ve y a lo mejor no vale. O sea, es que yo creo que es todo como más el factor tiempo, débil. como dicen los analistas, el factor tiempo es quizá el más importante. Puede ser. Porque coyunturalmente hay incluso, vamos a ir al mundo de la fotografía, autores que tienen una obra impresionante, que todos los conocemos, que son casi anónimos, que los conocemos en el petit comité del grupo, pero no he encontrado caminos, cauces, apoyos para dar a conocer su fotografía, o a lo mejor es simplemente que no les importa y no quieren enseñarla.
Por el contrario, hay personas que creen que han innovado, que han hecho algo, y su papá es tal, o conocen a cual, o papá, lo que todos sabemos. Lo que todos sabemos, y es que no basta solamente con hacer una buena fotografía. Tienes que tener canales para poderla mostrar. Y para eso, querámoslo o no, en esta sociedad, y yo creo que en todas, Todas. pero ahora en mayor medida, La sociedad humana. quizá porque somos... ¿Qué ocurre? Que sí, a veces por esos apoyos logran incluso exponer en galerías, etcétera, etcétera, pero después no pasa el filtro del tiempo. Sí, yo es que he No lo escuchado pasa. a una persona que se dedica, no sé, no me he quedado con el nombre, pero que hay mucha... En Mallorca, un inglés que vivía en sí, Mallorca sí. se dedicaba a hacer copias pues, de Cézanne, sobre todo los impresionistas, ¿no? De Van Gogh, pero bueno, incluso hasta copias de pintores del siglo XVIII y tal, y que se habían vendido como auténticas, ¿eh? O sea, no sé, si no conocéis esa película, buscadla. ¿eh? La película se Y llama creo Fraude, súper- Fake. Eso, fake. se llama? Muy bien. Fake. Fraude. Fraude. Fake. Es extraordinaria y nos pone de relieve hasta qué punto, como cuando en un momento dado un marchante quiere sacar adelante a alguien, lo consigue. Lo consigue. Aunque ese alguien no merezca la pena. O cómo puede engañar a quien está comprando y decirle que sí, que es un Van Gogh. Y eso ha pasado por galerías y lo han certificado como auténtico y resulta que no es auténtico. Todavía peor, porque si un banco puede, pero si dice, no, este va a tener una proyección de futuro, de aquí a 10 años va a ser importantísimo, Sí, ¿no? De aquí a claro. 6 meses ni 10. Claro. La fotografía hasta ahora, como no está tan metida en esos circuitos, no está ocurriendo. De momento, de momento. Es más complicada la fotografía también, porque la pintura, lo digo porque yo soy director, la pintura es única, o sea, tú haces un cuadro. La fotografía haces una, pero luego puedes hacer 1000 copias. Entonces, claro, todos sabemos que hay fotógrafos que han ido a notario y han certificado que no van a hacer más de 50 fotos de una foto, ¿no? Determinada, para que no se devalúe el precio de 20.000 euros, 30.000 euros. Tal. Luego resulta que ese mismo fotógrafo a los 6 meses se muere y los herederos venden como rasquilla esa foto. O sea, que a la mierda lo que han pagado los... Y además, sobre eso habría mucho que hablar, porque basar, no sé cómo decir, la autenticidad de cualquier fotografía y considerarla arte solo porque uno decida hacer 10 copias, yo también lo he hecho en los años 80, pero creo que es un error. Creo que hay que transformar esa visión y que desde el momento en que las clases medias acceden al mundo de la cultura, hay que olvidar un poco esa especie de Elitismo. exclusividad, ¿no? Elitismo, Que siempre han tenido las personas que podían acceder a una serie de bienes que no podía acceder la clase media. Yo creo que no. Porque no, mira, yo sin embargo he estado, bueno, muchos años, he tenido la suerte de poder ir mucho a París y he visto las fotografías de Duanot vendiéndolas en los mercados de bibliofilia. Yo misma he comprado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque haya de Duanot 100 copias. ¿Qué pasa? Yo creo que no pasa nada por ello. Yo Pues estoy de acuerdo. así yo creo se que... abarata, si yo tengo la suerte de comprarla, pues mira que bien, la tengo allí delante de mi ordenador. ¿Y por qué no? ¿Por qué Yo creo no? que Porque haya un señor que diga, no, es que mejoraría. como yo sí la puedo comprar y tú no, yo quiero que de Duanot retiren todo Yo creo que incluso mejoraría que las clases medias y populares aprenderían a saber lo que es arte. O sea, no solamente la postal famosa, sino que si tú vendes o puedes comprar una foto de calidad a un precio razonable, podrías decir, oye, yo en mi casa empiezo a saber lo que es arte. No solamente, ¿no? O sea, no solamente esa élite que paga 20.000 o 30.000 euros, ¿no? Cualquiera podría empezar a decir, yo quiero hacer mi colección de arte, con lo cual mejoraríamos toda la sociedad como percepción. Que sea ¿no? el filtro de la calidad y el filtro del tiempo, Claro, que no el diga esto dinero, sí, esto no el dinero. No la exclusividad. Correcto, Eso además me parece un engaño. Eso a mí me parece un poquito el timo del tocomocho. totalmente. O sea, es que esto vale porque solo hay un ejemplar. Porque he pagado 300 millones Mira, es por que los girasoles de si Van eso Gogh. es malo, eso es malo. Aunque haya un único ejemplar. Y si esto es bueno, pues oye, ya querría yo una fotografía de Stiglitz o de... no sé. Una cosa, de tantos volviendo- que se me ocurre. Volviendo al principio del debate y tal, acordaros que hay una exposición de impresionistas y la fotografía. Actualmente, Sí, en el lo Thyssen. digo porque Magnífica, es además, la clara demostración donde ahí la fotografía no solamente apoya el arte, o sea, apoya la pintura, sino que también
nosotros nos hemos apoyado en la pintura y ellos a su vez también se han apoyado en la pintura. Y además está muy bien saber eso y saber que incluso Nadar fue el primero que les dejaba su estudio a los impresionistas para que pudieran exponer en París, porque lo que sin embargo se tiene en la mente es la frase de Baudelaire. La fotografía jamás será arte, precisamente porque se puede reproducir. Correcto. Esa frase maldita de Baudelaire es lo que tenemos que olvidar, porque esto es lo que estamos hablando y eso no tiene ningún Ya ves, sentido. un poeta Las cosas no drogadicto. son ni mejores ni peores porque sean más exclusivas. Correcto. También los libros se reproducían. ¿Perdona? Los libros de Baudelaire también se reproducían. Sí, pero... Sí, no, claro, a ver, es el típico debate, una escultura, ¿no? de Leonardo da Vinci es una escultura, ¿no? De 3 toneladas de mármol, ¿no? Y eso, claro, o Rodin, pero claro, luego se empiezan a inventar el bronce, ¿no? O sea, las copias de bronce hechos y se hace diferentes copias, con lo cual Rodin empezó a hacer también a vender, con lo cual empezamos a entrar en el mundo de la era industrial, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde se rompe todo y donde yo creo que la fotografía eso enlaza con lo que ha representa... dicho Luz. Entonces, realmente en el arte, ¿quién determina Claro. lo que es arte y lo que no lo es? Lo que merece la pena y lo que no la merece. Si está todo ya tan mercantilizado, ¿quién está marcando las pautas? ¿Quiénes son los críticos? ¿No? Y a veces los popes son precisamente los que manejan las galerías, los que tienen el Claro. dinero, no la cultura de la imagen. Entonces esto nos lleva a lo que ha planteado ella, que es un poco también lo de la película de Orson Welles, y que al final es lo que nos tiene que hacer pensar a nosotros. Y iríamos un poco, no sé si María Rosa iba también en ese sentido de que lo que diga el espectador, eso es algo que viene después, pero que a mí no me tiene que importar, y que yo lo pienso. ¿Por qué? Porque tienes que ser auténtico. No importa si vas a conectar con 1 o con 100 espectadores de tu fotografía. Eso. Tú tienes que hacer lo que te está emocionando o lo que te está seduciendo. A lo mejor no te seduce emocionalmente, pero sí te lo hace conceptualmente. Tú haz lo que tú quieres hacer. Porque además eso el espectador sí lo nota. Yo podré decir, pues es que esto de la nueva topografía a mí no me llega, pero yo sí veo autenticidad en la imagen que estoy viendo. Y de eso se trata. Después ya, ese señor es un señor con una visión de la fotografía que no es la mía. Y esto es la historia que tendríamos que llevar a todo el terreno social, por así decirlo. Usted tiene unas ideas políticas que no son las mías, no me importa. Usted y yo podemos aprender el uno del otro. Usted me conmueve. Y a lo mejor más, porque usted está en un ángulo que es en el que no estoy yo. Y me está usted haciendo pensar a mí. Y yo le quiero hacer pensar a usted. ¿Por qué no? Sus ideas son buenas y las mías también. Luego va a depender de cómo personas las pongamos en práctica de un modo o de otro. Pues con las fotografías pasa igual, ¿por qué no? Esa fotografía no es lo que yo haría, pero a mí me entusiasma y por eso voy a verlo. Y luego lo que yo hago, pues les gustará a unos y otros dirán, pues bueno, pues vale, ya lo sé, pero yo quiero hacer lo que realmente me apetece a mí hacer. Entre otras cosas porque la fotografía para mí es algo personal, terapéutico, ilusionante, etcétera, etcétera. Sí, te evita ir al Si psiquiatra. me pongo simplemente a tener por ahí nada más que los arquetipos de donde nos ponen like en el Instagram, todo lo que me estoy perdiendo. Dios mío, todo lo que me estoy perdiendo si me limito a eso. La estética de Gran Hermano, claro. Más o menos. No querías decirlo, pero porque no. No sé si hace 2 años o 3, no recuerdo ahora mismo, en la Fundación Canal hubo una exposición de Duano. No sé si la veis. Sí. Arriba, en la Plaza de Castilla. En la Plaza de Castilla, ¿no? Pues había La trajo su hija, la pequeña. Sí. Pues no sé si te darías cuenta, pero había fotos que estaban reencuadradas. O sea, utilizando la foto original, la habían reencuadrado. Yo me acuerdo perfectamente de una que además lo coloqué en Facebook y me salieron 2 o 3 mil diciendo que estaba muy bien. O sea, que era la de los niños que bajan haciendo el pino por una calle. Ah, sí. Pues esa la habían reencuadrado y la habían enderezado. Claro, como ahora digitalmente pueden hacer esas cosas. Pero ¿con qué sentido, no? O sea, me gustaría que me explicara, porque nadie del canal dijo ni media palabra, ¿no? Es una manera... ¿Por qué no lo dijiste allí?
¿Por qué no llamaste a alguien y dijiste, oye, esta fotografía está Nada. cuadrada y está... Ahí están los mandados, ahí están. No, pero tendríamos que decirlo. Sí, eso sí. Tendríamos que hacerlo. Es que se presupone supuesto. que alguien que está en una sala de Pero exposiciones... vosotros lo habéis visto en la exposición. Yo la vi, pero no caí. No caí. Es que mira, esto de los recuerdos de Facebook, lo que pasa es que no lo he compartido otra vez. Claro, por eso. Ah, pero te salió, ¿no? Hace 2 años Sí, pusiste hace 2 esta. años Porque puse muchas eso. veces tenemos la culpa nosotros. No, mismos. y además Estamos ponía la con foto original, porque aquí hay libros que se ven la foto original y la foto que han presentado aquí en el canal. Eso es Es un que tiene atentado. narices, o sea, la Eso es un foto atentado. primero reencuadrada y luego además enderezada, porque parece ser que claro, les venía mal que los niños fueran boca abajo, o sea, boca abajo. Se podían traer Hubiera girado 180 grados. Claro, con la calle así, manteniendo la calle. Una institución como esa es... Pues sería el comisario del colegio. Pero claro, y el... Y como Digo yo, Pero no copia esa que la se puede proporcionó. comisión. ¿De dónde ha venido esta exposición? Que lo ¿De mismo dónde ha venido? que la composición. No le han dado las copias. A lo mejor viene de París. Claro, Bueno, pues, con lo cual quiere decir que vamos, o sea, yo creo que vamos a No lo ver. aceptó. Yo pienso que más bien porque eso. tú no lo aceptaste. No, yo no. Y hay una persona que En 2 o 3. seguramente que habrá más gente que no lo aceptará. Pero la mayoría sí, la mayoría veía aquello y... Sí, yo no caí. Yo no caí. Es lamentable. El problema es que si no conoces el original es difícil y la mayoría de la gente que va a ese tipo de exposiciones que vamos, Como el señor ese que le puso los hábitos del original, claro, es que hay que estar muy documentado en algunos casos para poder opinar. Era de las más... Ahora, me parece totalmente erróneo el no dejar lo original. Ahora, si desconoces el origen, difícilmente puedes... Pero es muy grave lo de la sala. Lo grave es adulterar. O sea, eso es grave. El director de la... Y ya le viene la... Sí, pero tienen la obligación de estar documentados. Esta foto no está Sobre todo ese mismo. la recuadra usted, me la Es como si de pronto ponen anteojos originales. Vamos a recapitular un poco, que si no esto ya se ¿Pero desmadra. quién ha tomado notas? Entonces, vamos a ver, para pasar un poco ya a lo que es el análisis Luz, cuidado. de las imágenes, Esto no engorda, ¿eh? yo creo que recapitulando un poco, que lo importante, no sé si estaréis todos de acuerdo, es que hay algo siempre en el arte, por supuesto en la fotografía, siempre tiene que haber algo que decir, ¿no? Pues eso es lo realmente importante, el tener que decir algo que te emocione, que es una idea que tú quieres expresar. Entonces ahora viene la segunda parte que estábamos comentando, que es la parte formal, cómo decir eso, ¿no? Que es lo que, claro, está sujeto a modas, está sujeto pues, a los estilos, a las tendencias, y entonces, bueno, pues ahí sí que somos bastante esclavos y bastante... Es verdad que el mismo tema hay imágenes que te emocionan y otras que no, del mismo tema, con lo cual, efectivamente, habrá que aprender a decir las cosas para que lleguen a emocionar. Esa es la segunda parte que vamos a ver ahora, ¿no? Cómo expresar las cosas, o cómo, cuál es la manera, o cómo... Yo creo, fijaros, incluso antes de que empecemos a ver las imágenes, hay algo que daría para una tertulia sumamente interesante. Hablando del paisaje incluso, hablamos de realismo. Ya tenemos claro que el realismo objetivo no existe, existe un realismo físico. Pero llegado al paisaje, fijaros que podemos hablar, y hay autores en España además que lo han practicado, de lo que podríamos llamar realismo objetivo entre comillas. Podría ser quizás, bueno, lo dejamos, ¿no? Porque no es solo la nueva topografía, da para otra tertulia, pero podríamos hablar de realismo mágico. Sí, claro. Y podríamos hablar de realismo fantástico, Claro, partiendo de una sola realidad, de un mismo paisaje. Podríamos ir una serie de fotógrafos voluntarios a fotografiar un paisaje determinado, cada uno a la hora que quisiera, cada uno con el equipo que quisiera, etcétera, etcétera. Y como cada uno vamos a utilizar un lenguaje, a lo mejor todos hacemos lo mismo, un realismo documentalista sin más. Pero habrá alguno que si no consigue el realismo mágico se acerque
y si no consigue el realismo fantástico se acerque también. ¿Qué es el realismo ¿Por qué? mágico? Porque su sensibilidad está ya educada Tu para ello. subconsciente. Con lo cual, al final, lo mismo que en literatura, lo mismo que en cualquier medio de expresión, a veces tiene mayor peso específico, no lo que contamos, sino cómo lo contamos. ¿Qué es el ¿Cómo lo realismo mágico, contamos? María Teresa? ¿Qué es el realismo mágico? ¿A qué llamas realismo mágico? A ver, el realismo mágico, ya sé que son términos que se han tomado del boom de la literatura latinoamericana, sobre todo de García Márquez, pero aplicado a fotografía, además podría citar un autor, pero no quiero citar nombres, de un autor español. A ver. Sí, hombre, ¿por qué Perdona, no? Claro que sí. Gabriela Graciela Iturbide tiene un componente de realismo mágico en su fotografía. Sí, pero en el caso de Graciela Iturbide, yo creo que no es tanto la capacidad para transformar el paisaje, porque utiliza también el lenguaje fotográfico que lo consigue. O sea, no voy por ahí, María Antonia, sino porque ella, efectivamente, el tipo de personajes que en un momento dado enmarcan un paisaje determinado, etcétera, etcétera, pues, lógicamente, es una temática ya que está rozando la fantasía. Ahí, en todo caso, podríamos hablar de realismo fantástico y no aplicado al paisaje, sino en general. Es mi visión, a lo mejor puede ser equivocada. Yo hablo de dentro del paisaje, si llegas a dominar de verdad el lenguaje formal y lo impregnas de tu sensibilidad, puedes llegar a hacer realismo mágico y realismo fantástico. O sea, ver un paisaje, que sea un amanecer en Torrelodones, se le está ocurriendo, o en cualquier aldea de por ahí perdida, y yo hacerlo de una manera totalmente documentalista, y llegar a otra persona y decir, qué paisaje, qué maravilla, ¿esto dónde está? Pues esto es en el pueblo tal. Bueno, oye, que yo he ido allí y yo aquello no lo he visto. Y esto es así. Y si queréis hacemos una tertulia sobre ello trayendo a los autores que yo creo que consiguen ese realismo mágico. ¿Por qué realismo mágico? El realismo documental es aquel que permite casi como una radiografía que casemos lo que estamos viendo con la realidad que cuando llegamos allí reconocemos. Documenta todo lo que ves. Efectivamente, podría ser eso, una realidad, un realismo documental. Realismo documental. Realismo mágico, por las luces que has elegido y has sabido tratar, por la hora del día, por el color o el blanco y negro que has utilizado, por la óptica que has escogido, lo transformas de tal manera, lo poetizas de tal manera que dotas de magia un lugar que no lo tiene. Pero la magia la has conseguido en tu imagen, no en la realidad. La realidad sigue siendo la misma que ha hecho el documentalista. ¿Con qué has trabajado? No con pinceles. Y si es que es lo mismo de Turner. Ya sabéis que a Turner le tildaban de loco. Y decían, no existen esos atardeceres. Le decían sus colegas, te los inventas. Es que eso no existe. Y una señora, en un momento dado, una señora de la alta burguesía inglesa, que indudablemente había tenido las mismas sensaciones que él ante la puesta de sol, dijo un día allí públicamente, yo también he visto esas puestas de sol. Entonces, al final, hay alguien que en un momento dado ve el paisaje de un determinado modo e intenta transmitirlo, no con pinceles porque no los tiene, pero ya sabemos que en vez de a esa hora, pues tienes que ir a otra. Y que en vez del 50, que es lo que llevas ese día, pues tienes que cargar con otro objetivo distinto. Y así podríamos continuar con un largo etcétera. En definitiva, Marga, lo que estamos haciendo con el realismo mágico es transformar la realidad. O sea, romper el arquetipo. Con nuestra imagen. Romper el arquetipo. Y tú creas otro. En definitiva, ¿no? Romper el arquetipo que tenemos todos sobre la belleza del paisaje. Si yo voy en vez de con un 50, con un 135, desenfoco, busco una profundidad de campo imposible, yo qué sé, 50.000 cosas... Estamos hablando del realismo mágico. Claro, es que no he mencionado lo onírico. Claro, lo onírico es lo subconsciente, nuestras propias sombras, Bueno, por nuestras ahí ya propias podríamos luces. entrar más en el Yo creo que fantástico, no en el mágico, ¿eh? El mágico es dotar de magia, Yo entiendo perfectamente. dotar de magia la realidad pero todo áspera. eso sin manipular nada.
efectivamente, Porque solo hoy en sabiendo día hay bien cantidad de medios para crear toda no esa me magia, refiero a ¿no? eso, no me refiero a eso. Pero eso es lo que no, claro, no, yo tampoco me refiero. Quiero decir que hoy la gente modifica los paisajes y tal, y crea ese realismo, pero a base de trucos y de todo lo que traen consigo toda la fotografía digital esta, ¿no? Pero bueno, una cosa es hacerlo con Photoshop y otra cosa es si tú lo consigues con tu equipo. Si tú lo consigues con tu equipo, estás haciendo realismo mágico. Yo tampoco quiero entrar en eso. Otra cosa es que con Photoshop tú quites un árbol, pongas un coche, ese tipo de cosas. Pero a mí me parece que si tú te vas con tu cámara... Con lo que dice Luis, Claro. porque perdonad, hay mucha gente que sin tener que utilizar Photoshop en la cámara utilizaba geles, filtros, trucos, ni eso, María Antonia. La niebla. Claro. Ni eso, La realidad reinterpretada con tus propios conocimientos de perfección. No utilizar filtros de flu ni utilizar cosas de esas. Eso es el pictorialismo de los años 80. Ahora está el pictorialismo de Photoshop. No. Yo es uno que es importante. Claro, es que lo ideal sería, si queréis hacemos una tertulia sobre ello, y yo me comprometo a buscar las imágenes y las vamos viendo. La diferencia entre la pintura, la fotografía pictorialista son matices del realismo mágico que hablamos. El realismo mágico. La exposición de David yo he entendido bien lo que hubo en el canal de Isabel Sanz. Ahí tienes un realismo y es que está muy onírico, ¿no? Hay un autor que ha conseguido triunfar precisamente por esa capacidad para transformar la realidad sin trucajes. Sin trucajes, solo con el dominio de lo que hace, del lenguaje fotográfico. La exposición de David Jiménez empieza por C. Dinos que por C. Y el David también por C. De Canal. Sí, ¿no? La de Canal. Acerca. Luego lo decimos, ¿no? Miguel Ángel ya lo sabe. Miguel Ángel ya lo sabe. He ido al Mallorca, es más ibérica, es sobre La que vimos el otro día, Mariluz. La de Francesca La que vimos el otro día. Goldman, pero esa no empieza por C. No, y además Francesca fue algo No es completamente paisaje ya. No, por No es eso. paisaje, pero bueno, es una realidad suya, personal. Claro, no, creí que decías que era... Nadie se ha preocupado de mirar. ¿Quién? Es el malditismo fotográfico. ¿Y por qué la mayor parte son mujeres y no hombres? Es buenísima la de Francesca. Me ha parecido una locura. Me dediqué a eso, me fui a todos sus antecedentes. Claro, es que el malditismo en la literatura está interesante, el realismo mágico, el realismo fantástico. No está solo y existe. Como ya no solo de Francesca, El maldita. hilo del malditismo fotográfico deberíamos seguirlo. Uy, a mí la de Francesca me volvió loca. Claro. No, pero no estamos hablando de si te vuelve loca. De hecho, se volvió loca y se suicidó. Claro, por eso se volvió loca. No, a mí me encantó. No, igual que en Diane Arbus parece ser que sí, que le influyó mucho la temática fotográfica para que sus neurosis se intensificaran y acabaran en el suicidio. En el caso de Steve no fue la fotografía lo que le llevó. Fue precisamente el fracasar en fotografía lo que intensificó sus depresiones. Correcto. Según dice. Cualquiera sabe. Pero vamos, es una maravilla. Ya que estás puesta la Exposición. El autor es Muy bonita, pues. para Me he visto poder muchísimas de ellas. quitarte la razón. Bueno, yo traigo el próximo día fotografías de ese autor también, ¿vale? Joder, pero no nos puedes decir nada, que estamos de acuerdo. Lo digo yo. A ver los vídeos. Es que no me gusta citar a autores vivos que... ¿Esto qué es? No, prefiero... En todo caso, que sea viendo sus fotos como lo dedicamos entre todos. Bueno, y el realismo fantástico. A la diferencia quiere ver del mágico. Hombre, sí. A ver, ¿cómo te la defino yo? La realidad burda. La realidad burda en nuestro día a día. Que me levanto, somos capaces de poetizar a veces, ¿no? Yo creo que todos somos capaces de poetizar. Si no, no la soportaríamos. Podemos hacer a veces de nuestra vida un cierto realismo mágico, al menos por temporadas, en un viaje o en un fin de semana determinado. Hasta ahí bien, ¿no? No nos apartamos de la realidad,
solo le ponemos eso, la poesía al día a día. El realismo fantástico ya no está, ya es un alejamiento de la realidad, ya lo que hay es una sustitución. Es decir, la realidad tal cual es, me resulta tan ajena, tan extraña, incluso cuando la poetizo, que necesito crear o recrear una realidad nueva. Por ejemplo, en literatura, aunque a lo de García Márquez se les llama realismo mágico, yo lo llamaría realismo fantástico. Y para mí es realismo fantástico, porque él lo que hace es mezclar la realidad familiar suya, la historia de su familia, con la cantidad de leyendas, historias y cuentos que unos a otros en su país se contaban los unos a los otros, de tal manera que todos terminan por creer en esos cuentos, en esas historias, y por no separar a veces lo real, sino de lo que están pensando que va a pasar. Pues va a visitarnos el demonio de las 7 cabezas. Eso ya sí sería realismo fantástico. Otro ejemplo, los cuentos infantiles, los hermanos Grimm, todas estas cosas, la Caperucita Roja, todo eso es realismo, pero fantástico. Mi pregunta iba por el realismo fantástico en el paisaje. En el paisaje, bueno, el realismo inventado, que lo hay. Y no solo en paisaje, el retrato, por ejemplo, tú a lo mejor no lo conoces, aquí expuso la Reina Sofía en los 80, con lo cual tú eres mucho más joven. Joel Peter Witkin, ¿lo conocéis? Claro. Sí. Daba repelús. A mí por lo menos me daba repelús. Es buenísimo. Claro. Hombre, es buenísimo. De hecho, Joel estuvo Peter expuesto en Witkin, Reina es muy Sofía bueno. más en los 80. Si Cabezas queréis tomar cortadas, nota, fotografía, es buenísimo. Joel, escrito Joel. Peter Witkin con W. Ha estado en una foto España hace 2 años. Joel Peter Witkin. Y en un foto de España estuvimos viéndola en la galería aquella que había al lado de la Argensola. Efectivamente, K de kilo y N. Y su clásico crucificado. Eso sería crucificado, su Cristo. Y un aspecto cadavérico que tiene, las ampliaciones son impresionantes. Es un poco realismo mágico. Está obsesionado desde niño con el tema. Porque en un accidente le cayó la cabeza del accidentado a sus pies. Es que son la dureza y las situaciones y le da una belleza y una que te da casi ganas de estar allí. Lo dota de magia, o sea, es así. Eso sería un buen ejemplo de realismo mágico. ¿Quién? Sagrado. Este es Peter Witkin. Yo voy a atrever a plantear que hay una paradoja en el del realismo. Mirarlo en imágenes en Yo no lo veo. Sí, las tenemos aquí, gracias. Precisamente lo fantástico es algo que no existe en nuestra cabeza o que lo creamos. Hoy están tan de moda para los jóvenes y para los que en nuestra época leíamos a los Marvel, ¿verdad? Aquellos fantásticos que no existían por ningún sitio. Y claro, si hablamos de realismo, por lo menos ese realismo físico que tú decías al principio, está ahí. Entonces, no estamos a veces inventando términos para comernos el coco y entonces creamos términos paradójicos. Realismo fantástico. Mire usted, fotografía fantástica, déjese de realismo. Puede ser. Está expresando otra cosa. Alguien habló antes por ahí de la fotografía onírica, que ya trataríamos de expresar nuestros sueños, nuestros pensamientos, que Freud disfrutaría. ¿Cómo te llamas? Perdona. Emilio. Emilio. Ah, bueno, yo es que soy nuevo, es la primera vez que aparezco. Te iba a presentar, pero que no sabía. Entonces, me parece curioso cómo a veces nos podemos también distraer buscando nombres, o poner nombres a conceptos, y perdernos. Y sin embargo, ahora me voy a otro lado, porque me pareció muy interesante lo que introdujiste, porque siempre está ahí, yo creo, el autor, el lector, o el autor, el observador. Si hablamos de la literatura, muchas veces decimos, cuando un autor, un escritor termina un libro, en cuantito lo coge el primer lector, ese libro ya no es del autor. Ya empieza a ser de ese lector y a entrar en un diálogo. Lo cual no quiere decir que al autor o al lector les tengamos que poner de acuerdo. Y un lector puede decir qué libro más maravilloso, a mí me ha dicho no sé qué, no sé qué, no, otro puede decir qué libro más horrible, no puede pasar de la mitad. Pero el autor, me figuro que sigue convencido de lo que él quiere. La famosa postal. O sea, que alguien puede haber hecho lo que yo puedo decirle una postal
Bueno, a mí me han dicho a veces, esto parece una postal. Pues sí. Y además te lo han dicho. Y en ese momento, no, lo dicen despectivamente. O sea, a veces te lo dicen como un elogio. Y dices, pues sí, ¿Y no me importa. En ese momento lo que quise sacar. Además, Vamos a entrar, te dice, no te dice algo, en vez de decirme si es una postal, dime si te dice o no te dice algo. Que no te dice nada, lo siento, contigo he fracasado. Pero es que a aquel le gustó mucho. No sé. Claro, Ese diálogo, ese sí me pareció muy interesante también. Es en lo del contigo he fracasado. Entre tú y yo, bueno, contigo no lo he logrado. Hablamos diferentes lenguajes. No importa tanto, hablamos distinto. No, eso es objetivo. Simplemente, pues lo que dices es verdad. Pero mira, en el arte en general se utilizan a veces esas contradicciones para poder entender la obra de determinados autores. Esto en poesía se utiliza mucho. De hecho, si no me equivoco, es una figura poética que se llama oxímoron, que supone utilizar dos contrarios para expresar algo. Creo recordar que es el oxímoron. Es exactamente lo mismo. Al final, ¿qué estamos diciendo? Que el autor, lo llevo a la literatura, lo llevo a García Márquez, lo que hace es ensamblar también lo que era la realidad de su familia y su historia familiar, con todas las leyendas y cuentos que contaban los mayores de esa familia, que él como niño creció en ese realismo fantástico. Y lo cuenta, y lo consigue. Y tú como lector resulta que te enganchas, porque parece ser que de García Márquez, además las novelas, las narraciones que más han gustado, son precisamente esas. Eso es todo un mérito. Entonces son conceptos que se crean para poder definir la obra de la gente que crea, sea un literato, sea un fotógrafo. Es decir, vamos a decir que son términos didácticos para que nosotros mismos también podamos en un momento dado expresar lo que nos ha parecido algo. Es decir, pues esto es que me ha subyugado, es que es una realidad tan poetizada que a mí me ha parecido mágica. Yo no, en esa no entro. Pues me ha parecido fantástica. Porque además, desde el momento, Emilio, en que estamos diciendo que la realidad objetiva no existe, sino que es la suma de las realidades de cada uno, hay gente que tiene una fantasía muy desarrollada, que su realidad es una realidad fantástica. ¿Y por qué no? Y vive más de fantasía que de realidad. Hay personas así. Me gustaría meter otro autor que emplea mucho el realismo fantástico, que es Fernando Flores. Yo no sé si claro. Flores es un autor que todo lo que hace es fantasía. Además desde los 80. Y utiliza la realidad. Tan buena, ¿eh? Lo que pasa es que la transforma. Pilar García Merino. Me estaba acordando de ella. Ella coloca cosas ahí, maravillosa. pero también una cosa que me gustaría que metiéramos en la tertulia futura. Qué bonitas. Porque hemos dicho, hay 4 pasos, hasta que el cuarto paso es el espectador del que ve, ¿vale? Creo que todavía hay un paso más, un intermedio, que es la industria. ¿Qué hace que alguien te publique o alguien te exponga o alguien, o sea, porque tú eres creador? Yo creo que lo deberíamos de tocar el día que nos pongamos en serio a hablar de qué está pasando con la fotografía en la actualidad. Es cierto lo que dice Foncuberta, la fotografía ha muerto. ¿A qué se está refiriendo él? ¿Por qué lo dice? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Y qué es lo que está pasando realmente? Que para mí es fundamental, porque es ¿quién que decide? Es más fundamental que nunca. Claro, ¿quién decide entre que yo he terminado una obra a que esa persona pueda verla con comodidad? O no. O sea, pues hay alguien ahí entre medio, que es la industria, está claro que es la industria, ¿no? Que es el que decide que tu obra es buena o mala. O medio pensionista. Además está bien que hablemos eso, para que no nos creemos frustraciones. Como este año vamos a tener 2 temas obligados, uno que fuera del realismo mágico. Oh, qué bonito. Para que ya está definido este año. Es arquitectura, ¿no? Y el otro. Ya está definido. El retrato. La arquitectura va a pasar lo que las ventanas. Sí. Que todo el mundo va a hacer una ventana. Claro. No, totalmente. Pero estaría bien. Yo no me Para el año que viene estaría muy bien. Hombre, arquitectura es más abierto. Sí, más casas, hay más casas, en vez de porque la y ventana trozos es un cuadro, más o menos. Claro, es más abierto, es más genérico. Comparte. Sí,
Sí, está bien. Venga, vamos a... Sí, pues yo ya me tengo que ir. Vamos a pasar ya a la Y es que como tampoco conocía la dinámica de esto, a las 9, cuidado, ahí quedáis bien. Para la siguiente queda a las 11 o las 12. ¿Son siempre los primeros martes de mes? No, es más bien al final. Porque yo después de haber tenido la primera experiencia, en noviembre voy de balneario, del 4 al 15. Pues no será a causa de esto, ¿no? Aprovecharé a hacer un paisaje, pero digo, a ver cuándo va a ser la tertulia, si tenéis días fijados, convocáis. Normalmente suele ser el tercer martes, normalmente, pero también depende cómo se tenga el mes. Tercero, o sea que no viene a tertulia de que... Normalmente, depende de cómo vengan las fiestas, de quién es pensado. Es que de hierro. De Antonio. Yo sí tenía ganas de incorporarme a un grupo así, es por lo que se pueda sobre todo aprender. Yo nunca he sido un fotógrafo de estos buenos y me encanta apretar el clic. Y nadie. Eso sí, tengo una gama de cosas me gusta montarme a mí en casa, claro, pero que sí, no me apetecería perderme ya la siguiente. Entonces la convocáis por el correo, igual que me ha llegado. Siempre se hace una agenda del mes de todas las actividades. Al final Sí, del eso mes también me llegó. se mira un poco cómo van las fechas, pues, las fiestas y eso, y se hace. Y se comunica primero. Falta la torricela ahí para que sea una postal de Esa todo. foto entra más dentro de lo que es el realismo mágico. Pepe, O del fantástico. Ahí casi Porque el cielo ya sí, ahí está rozando entre el Magia mágico y el fantástico. Que si nos echamos muy para adelante no vemos guerra. ¿Y yo qué quiero estar? No, me echaron, yo tengo más. Tú tienes más que metido que encima. No, lo veo bien. Lo que no te dé, que no te doy ya. En Birmania, o sea, en Birmania tiene por hay que ir siempre a la... Yo siempre voy las situaciones complicadas, ¿no? En los monzones o en fin, porque está claro que un buen paisaje, unas buenas nubes... ¿Ya sabéis a Barcelona ahora? Sí, bueno, eso es fotoperiodismo. El color se ve bien, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es fiel, quiero decirte, ¿verdad? Porque Porque va un poco de aguas, pero... Mira su foto, no la realidad. Cuando digo situaciones complicadas me refiero a eso, a nubes, situaciones... No, no. ¿Filtro? ¿No? Parecía un filtro en el No, cielo, para eso son unos paisajes, el paisaje de Bagán, este es el puente de Utah, que lo habéis visto luego en la posterior, que son unas zonas que se sabe ya que tienen unos colores determinados, muy brillantes, muy salvajes y tal, y muy anaranjados, muy amarillos y tal, y cosas de tal. Y entonces, bueno, se sabe, o sea, quiere decir que no, tampoco descubrí nada, simplemente que contraté el viaje previamente para eso, ¿no? Para Birmania y tal. Bueno, esto es con Fototravel, que hace el viaje de Birmania, o sea que en ese sentido no os descubro nada, vamos, que lo contratáis con él y seguro que encontraréis una cosa parecida. La única diferencia es que siempre hay que ir en una época que sea conflictiva paisajísticamente, me refiero, que tenga buenas nubes, que tenga buenos cielos, que tenga buenos contrastes. En este caso siempre en Oriente es en los monzones, ¿no? Entonces, el monzón este que ha pasado por Tokio, que han muerto 17 personas, bueno, pues es siempre esas situaciones. A veces te encuentras con que te tiras 15 días lloviendo y hay veces, pues, y también le tienes que sacar, por supuesto, la gracia a la lluvia, ¿no? La lluvia, los contrastes, ya está, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces te quedan unos colores tan brutales y Birmania es famosa por eso, ¿no? Por el juego de los naranjas, los amarillos, De hecho, si veis la otra, que es la del puente, que también está sacada en el mismo sitio, o sea, estoy en una barca, veis la barca ahí a la izquierda, estoy en una barca, o sea que es simplemente para que los barqueros van lentos, lo saben que están trabajando para fotógrafos, etcétera, y entonces es el mismo sitio, solo que vas esperando diferentes tonalidades de color, etcétera, ¿no? El puente, el agua, todo eso es, vamos, ahí no hay retoque ninguno, o sea que realmente es básicamente tocar un poco, siempre hay que tocar algo, ¿no? Siempre hay que tocar. Eso te iba a decir, no, siempre. No lo conozco,
¿Se diferencia entre retoque y ajustes o, claro, o todo es retoque? No, yo de entrada, o sea, no, las papeleras me las como, o sea, lo único que puedo quitar es una papelera. Lo que sí puedo hacer es, efectivamente, pues ajustar un poquito más el tema blancos, el tema negros, pero yo nunca retoco, o sea, no quito cosas. Sí, sí, claro, yo empleo Lightroom, yo Photoshop no empleo, yo Photoshop no empleo, pues primero no me gusta, yo creo que no hace falta. El tema de la colocación, aquí es lo mismo, aquí son unos paisajes, o sea, aquí hay unos colinas, o sea, las colinas en las que estoy yo, para que os hagáis una idea, es porque tapan otros templos, ¿vale? Entonces esta es la llanura de Bagán, que está ahí cerca de 3.000 templos diseminados por todas, y entonces, bueno, pues tengo otras 200 fotos aquí o allí o allí, acá, o sea, que es la misma llanura de Bagán, que en su momento. Esto, sin embargo, es en Asturias. Sí, esto es. Lo he traído a mostrar. Esto es Taramundi, correcto. Esto es Taramundi, el día del nieve de la rectoral. Correcto, de la rectoral. Sí, señor, ¿ves? Ahí está. Entonces, ahora la siguiente foto es también desde el mismo sitio, pasa la siguiente hacia el otro lado del valle, ¿no? Entonces son realidades, o sea, que están ahí claras, ¿no? Lo que pasa es que Asturias da para Teresa, ¿nos dices algo? No, hay una cosa que yo querría matizar. Pero no me mates. Fijaros que los paisajes que nos está mostrando no son los paisajes habituales para nosotros. Es decir, la magia a veces puede consistir en que no es nuestra realidad habitual. Porque una de las cosas que quizá no nos hayamos parado a pensar, pero que más nos atrae en fotografía, es lo extraño. O en el tiempo o en el espacio. Me voy a explicar. Esto es Asturias, lo otro era Birmania. Pero podía ser Cuba, Esto es Asturias que normalmente ni conocemos ni paseamos. Vamos a Asturias y paseamos otra realidad. Y a Birmania normalmente no solemos ir. Birmania es algo extraño para nosotros y eso nos atrae al género humano. Lo mismo nos ocurre con las fotografías antiguas. Yo pienso en los que he conocido, en fotógrafos de la Escuela de Madrid, con los que he hablado y demás, que alguno de ellos, ante la devoción que despierta algunas de sus fotos, se quedarían extrañadísimos. ¿Y qué ocurre? Es que tienen el valor añadido del paso del tiempo. Entonces, ver a un cura con un sombrero de teja o con la sotana y paseando por una playa nos deja, porque claro, eso es extraño. Te pongo un ejemplo muy real. Vete a Cuba, a mí los coches no me gustan, pero los cubanos sí. Claro. Son de los años 57. ¿Ya? Pensad también esto, ¿no? Quiero decir, para que nos metamos más todavía en el realismo mágico. La magia es mucho mayor o es aplicable a la realidad cercana. Si la realidad nos es extraña, ya no es tan aplicable. Ya sería realidad exótica para nosotros. Es un poco para llegar al espíritu de lo que se entiende por realismo mágico. La magia tiene que estar en lo que es cercano para nosotros. Y hay muchas veces que estamos valorando una fotografía solo porque es de los años 50 o de los años 60 y ya solamente ese ambiente que vemos en la sociedad o por las calles o ese sombrero que lleva esa señora que pasea por Nueva York nos atrae sin más. Porque es ahora, e incluso, y España, que no es un país donde los caballeros utilicen sombrero, la gente tiende a fotografiar a la gente con sombrero, o tendemos, y ya por eso tienen un punto a su favor, o 2 o 3 puntos a su favor. No, yo hablo de esa realidad que... Pues Pepe, hay fotos tuyas que son realismo mágico. Sí, es que Pepe hace realismo mágico. Sí, ya lo he dicho. Pepe, eras tú, el nombre que no quería decir. Estoy hablando de fotos de La Mancha. Te has quedado de piedra, Pepe. De la famosa esquina. No lo esperaba. ¿Verdad, Pepe? De la famosa esquina. Esta es la fotografía que a mí me interesa hacer. Pero si a mí en un momento dado me piden que haga un escrito sobre ese trabajo tuyo sobre La Mancha, hablaría de esto. Porque no sé si estáis captando, porque yo igual no me expreso perfectamente. Bien, ¿no? Esto es un realismo extraño. Lo otro es el realismo fantástico o el realismo mágico. La magia está
en que lo cotidiano, lo que todo el mundo vemos con estos ojitos, somos capaces como autores de darle poesía y transformarlo. No me traigan la realidad y con esto cuidado, no estoy descalificando esas fotos, ojalá fuesen mías. Cuidado, yo no estoy diciendo eso. Ojalá fuesen mías. No, no es eso. Pero ahí tenemos ya ese valor que nos viene dado por el sitio, por el lugar. O sea, que es realismo. Realismo cotidiano, pero visto de otra manera. Realismo, pero en otra Pero cotidiano, pero visto de otra cotidianidad. pero que no es cambiando la el punto tuya. de vista, ¿no? O cambiando... Aquí ahora sí que ya... No, pero si estamos Yo lo estaba entendiendo Esa frontera, ¿verdad? Ese matiz. Es que es muy importante. Lo extraño nos atrae ya per se. Y eso ya en cualquier fotografía tiene 5 puntos. lo extraño, lo exótico. Hasta 10 tiene Los 5 países puntos. estos que se van a Claro, tú ves, las fotos no sé, de la lo llevo a las India, tuyas. con gente Con extraña, todo- claro, con gente extraña para licencia, ¿me das licencia? Ah, un bosque. Bueno, sí, vale. El bosque está ahí, para todo el mundo. Qué boicot, joder. Menos mal que ya no. Pero el de María Antonia también estás diciendo que es realismo mágico. Algunas sí. Algunas de los paisajes que Algunas hace. sí, no todas. Y podríamos entrar en ello. O sea, podemos hablar de la fotografía de María Antonia de una manera global. Pero algunas sí entran en el realismo mágico. Algunas sí. Sí, está perfectamente De hecho, claro. yo en ese escrito que me pediste lo comparé con la poesía de Trastorno. Sí, claro, porque realmente hay poemas de Trastorno que podrían estar en algunas de esas. Pero eso es cotidiano, entonces sí es real, sí puede ser realismo. A ver, aquí no seleccioné fotografía urbana, ¿vale? Pero tenía que haberla hecho, paisajes urbanos. O sea, que el tiempo que tuve, vamos, para hacer, que fue esta mañana. ¿Habéis traído alguno más? Joder, No. lo voy a preguntar. ¿Nadie ha traído más? No, a mí es que no me da tiempo, de verdad. Yo No me acuerdo. No me da la vida. Desde que lo he visto hasta que he venido, no. No me acuerdo tampoco. Pues no os preocupéis, hacemos una sesión donde Qué ya... bonito. Pero yo solo veamos el fotos, si proceso queréis. Claro, Bosques. Y además sería así realismo veces, mágico. y es como mejor Exótico, aprendemos. Claro, yo creo que es fantástico. Fantástico. Para mí es fantástico. Porque son, si quieres, las hadas, ¿sabes? No, eso no es fantástico, pero el fantástico es que te inventas una realidad que está ahí. Yo creo que eso es más bien mágico. Sí.